Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio de Doctor Math. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema del procedimiento estadístico, en este caso para variable continua. Identificamos una variable continua si los datos que nos están asignando en la investigación tienen componentes decimales. Eso quiere decir que hasta los datos enteros, a la hora de hacerle su conversión a decimal, es agregarle un punto cero al final. Por lo tanto, si la mayoría de los datos tienen decimales, eso quiere decir que la variable que estamos estudiando es continua. El procedimiento estadístico es el mismo: la recolección, que es la reescritura de los datos; la organización, que es ordenarlos de menor a mayor; el análisis, que es con la tabla de distribución de frecuencia; y la interpretación, que es la conclusión generalizada y la conclusión específica. Datos de vital importancia a la hora de trabajar procedimiento estadístico en variable continua. Primero, la organización de los datos se realiza luego del primer paso de la fase previa, es decir, se recolectan, es decir, se reescriben los datos, inicia la fase previa con el número de clase, incluido en la fase previa se coloca la organización, que es lo que va de menor a mayor, y luego se procede igual con el análisis en la interpretación. Esa es la única diferencia que existe con los datos agrupados en variable continua. Otro dato de vital importancia es que en la variable continua el número de clase se redondea a la centésima para el cálculo de la amplitud y a la unidad para la formación de los grupos. Es decir, que se utiliza tanto el valor decimal como el valor entero. Otra cosa que deben considerar es el asunto de que las frecuencias relativas tienen que llevarse a su forma porcentual, porque de ahí es que salen la conclusión generalizada y la conclusión específica. Vamos entonces a proceder a la realización de nuestro procedimiento estadístico. Como pueden observar, el procedimiento estadístico para datos agrupados, su abreviatura, inicia en la recolección. Fíjense que yo lo que hice fue que tuve que reescribir los datos nuevamente. Para datos agrupados, los datos deben volver a escribirse en la recolección. Hay una diferencia total con los datos no agrupados. En los agrupados, obligatoriamente deben volver a escribirse. Si esta fuera una variable discreta, el paso que seguiría sería la organización. Pero como la variable es continua, se procede a calcular el número de clase como parte de la fase previa y luego es que los datos se Observen aquí. Una vez que yo he recolectado mi información, yo recurro a la fase previa, como me manda la variable continua, y calculo el número de clase, que es la cantidad de grupos que deben operarse en la tabla de distribución de frecuencia. Tienen que tener mucho cuidado porque no siempre el logaritmo de la muestra va a dar el mismo resultado. Mientras más grande sea la muestra, es decir, la cantidad de datos, más grande será el logaritmo, y eso se realiza del final al principio para quien no tenga calculadora y de manera directa para el que tenga una calculadora del modelo FX, que lo hace de manera directa. Calculo el logaritmo, como la base coincide es igual a 1, se multiplica por el 3.33, se suma con el 1, y ese es mi número de clase sin redondear, 4.33. ¿Por qué sin redondear? Porque ya yo tengo mi centésima. Si hubiera más valores después del punto, entonces yo redondearía, valga la redundancia, al segundo valor después del punto. Y como ya saben, para la formación de los grupos, necesariamente debo redondear a la unidad, porque el número de clase siempre va a ser la cantidad de grupos y los grupos son enteros. Una vez realizado esto, procedemos entonces a lo que es la organización de mis datos
de menor a mayor. Como pueden observar, estamos en la fase de organización, interrumpido por el inicio de la fase previa. Organizamos los valores de menor a mayor, tomando en cuenta el valor más pequeño, el valor más grande y los valores intermedios de los datos que me entregaron. ¿Por qué es importante que la organización se haga luego del cálculo del número de clase? Debido al rango. ¿Por qué debido al rango? Porque como la variable es continua y se está trabajando valores decimales, es necesario que los datos estén organizados inmediatamente antes del cálculo del rango para su correcta visualización. Por eso es que se pide que el procedimiento estadístico sea interrumpido por la fase previa en la parte del cálculo del número de clase y luego continúe con la organización para poder visualizar claramente los valores continuos en el cálculo del rango. Ahora procedemos al cálculo del rango, que es la dispersión entre cada uno de los valores. Procedemos a calcular el rango, que no es más que la dispersión existente entre el valor mayor y el valor menor de mis datos organizados. Considerando que se va a operar el procedimiento estadístico de manera vertical, volvemos y recalcamos la importancia de que la organización sea realizada luego del cálculo del número de clase y antes de los otros pasos de la fase previa. ¿Por qué? Porque así podemos visualizar de manera lineal cada uno de los valores. Entonces, ese es nuestro rango. Ahora vamos a proceder al cálculo de la amplitud, que no es más que lo que yo necesito sumarle a cada valor mínimo para obtener el valor máximo de cada grupo a formar. Para el número de clase, yo debo dividir el rango entre el número de clase redondeado a la centésima si es necesario, o en su forma decimal si da directamente un resultado en la centésima. Vuelvo a repetir. La amplitud se va a calcular con el valor del rango y el número de clase redondeado a la centésima si tiene más valores después del punto, o de manera directa si los valores después del punto corresponden a la centésima. Observen aquí. Recordando que en variable continua todos los valores deben ser redondeados a la centésima, la amplitud se calcula con el rango calculado específicamente en la centésima y el número de clase sin redondear si los valores son centésimos, o redondeado a la centésima si después del punto hay más valores. Una vez que realizo la división me doy cuenta que tengo más valores después del punto que lo que requiere la centésima y procedo a redondear aplicando el redondeo por defecto, que dice que si el número a la derecha del redondeable es menor que 5, se eliminan todos esos números posteriores al redondeable. Ya hemos finalizado lo que es la fase previa con interrupción. Ahora vamos a pasar a la fase de análisis, que es la que tiene que ver con la tabla de distribución de frecuencia. Bien, ya entramos en la fase de análisis. Esta fase es simple debido a que lo único que tenemos que hacer es formar cada uno de los grupos. Aquí tenemos que tomar en cuenta algo interesante. La primera clase debe incluir el valor más pequeño de los datos organizados. Y la última clase debe incluir el valor más grande de los datos organizados. Si a la hora de la formación de los grupos el valor mayor de mi organización no está incluido, entonces pasamos al número de clase y realizamos el redondeo por violación, que es el redondeo sobre redondeo, en el cual, tomando en cuenta el valor sin redondear, redondeamos a la unidad siguiente, violando las reglas del redondeo, ya sea por exceso o por defecto.
En ese caso, eso es lo que se conoce como redondeo por violación. Entonces, vamos a proceder a la formación de los grupos. Al 39.48, valor inferior y por consiguiente el inicio de mi agrupación de la primera clase, le sumo 5.50 para obtener el valor superior o límite superior de la primera clase. ¿Qué podemos observar? Una vez que empezamos a hacer la suma sucesiva de la amplitud a cada valor relacionado al límite inferior de la primera clase, nos percatamos que la última clase correspondiente al valor del redondeo que calculamos, que fueron 4, no me incluye el valor máximo de mis datos organizados, que es el 63.30. Por lo tanto, volviendo al número de clase, procedemos a ejecutar el redondeo por violación, que no es más que el redondeo sobre el redondeo. La regla dice que si después del punto el valor que voy a redondear es menor que 5, debo eliminarlos. Pero como yo necesito un grupo adicional, entonces yo violo la regla de redondeo por defecto y simplemente redondeo sobre el redondeo. Ahora que yo he hecho el redondeo por violación, en la tabla de distribución debo añadir esa fila faltante para que mi límite superior quede incluido. Y ahora, mediante el redondeo por violación, ya yo tengo mi valor mínimo incluido en el límite inferior de la primera clase y mi valor máximo incluido en el límite superior de la segunda clase. Eso quiere decir que es permitido que el valor máximo sea menor que el límite inferior resultado del redondeo por violación. Nunca puede ser menor, puede ser mayor. Repito, el límite superior de mi clase resultado del redondeo por violación debe ser mayor que el valor máximo de mis datos organizados para que quede incluido en el intervalo. Si ese límite superior es menor que el valor máximo de mis datos organizados, hay que volver a redondear por violación para especificar esa fila que nos hace falta. Procedemos ahora al cálculo de la marca de clase, recordando que en variable continua los redondeos se producen a la centésima siempre. Como pueden observar, simplemente hemos sumado tanto el límite inferior como el límite superior de la primera clase y ese resultado lo dividimos entre 2. De ahí que el valor representativo de la clase número 1 es 42.23. Para evitar los cálculos tediosos de la variable continua, a partir de la primera marca de clase, si queremos obtener las demás marcas o valores representativos, lo único que debemos hacer es sumarle a esa marca de clase la amplitud redondeada a la centésima de manera sucesiva. Partimos de la primera clase, obtenemos su marca mediante el cálculo que aprendimos en variable discreta y a partir de esa simplemente con sumarle el valor de la amplitud redondeado a la centésima es equivalente al valor representativo o promedio de cada una de las clases. Por eso, sumándole la amplitud a cada resultado, obtenemos las marcas de clase que estamos viendo ahí. Procederemos ahora a lo que tiene que ver con la frecuencia, que no es más que cada dato y sus respectivas repeticiones presentes en nuestra investigación. Bien, como dijimos anteriormente, en el caso de la variable discreta,
Para la obtención de las frecuencias, las cuales se obtienen por conteo, yo debo considerar el límite inferior como el valor mínimo en mis datos organizados y el valor inmediatamente más pequeño que el límite superior en mis datos organizados. Por eso, para la primera clase, desde el 39.48 hasta el 44.98, que es el límite superior, hay un total de 5 datos. ¿Por qué? Porque 44.80 es menor que 44.98. Por eso ahí la frecuencia es 5. Luego viene de 44.98 hasta 50.48. Ahí los únicos dos valores que cumplen son el 5011 y el 5020. 5011 mayor que 44.98. 5020 menor que 50.48. Luego viene la siguiente clase, que es desde 50.48 hasta 55.98. Ahí yo no tengo ningún valor que cumpla con eso, por lo tanto, su frecuencia es 0. Si hubiera un valor que esté entre ellos dos, entonces la frecuencia sería 1. Luego viene la siguiente clase, que va desde 55.98 hasta 61.48. ¿Y qué tenemos aquí? 60 mayor que 55.98 y menor que 60 menor que 61.48, el 61.14. Por lo tanto, ahí la frecuencia es 2. Y como por violación agregamos una clase para el valor máximo que no aparecía en los valores de la tabla realmente calculados, obviamente la frecuencia será 1. ¿Qué pueden observar aquí? La suma de todas las frecuencias tiene que ser igual a la muestra, que no es más que la cantidad de todos los valores. A continuación vamos a proceder con la frecuencia acumulada, que no es más que la suma en escalón a partir de la primera frecuencia absoluta.